Hola chicos, buenas tardes, buen inicio de semana. Ya en esta última parte del año vamos que queda poquito ya. Vamos a tener que hacer el último gran esfuerzo. Bueno, nos vamos a adentrar en la última parte del estudio de las funciones polinómicas. Si hacemos un repasito brevemente, yo les hice una introducción en la guía de lo que son las funciones potenciales. Después vimos también una pequeña parte de funciones polinómicas. Les mencioné, les comenté las aplicaciones. Y después estuvimos trabajando con la primera parte, que es básicamente lo que es polinomios, todas las operatorias con polinomios. Y en esta última parte, el tema de factorización de polinomios. Les había comentado que una de las grandes aplicaciones que tiene la factorización de polinomios es en el estudio específico de las funciones polinómicas, que es para ver concretamente dónde la función va a cortar al eje X. Aunque nosotros, bueno, yo soy siempre un defensor de la tecnología y lo que es GeoGebra nos va a permitir acelerar el proceso del estudio de las funciones polinómicas. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Acá les voy a compartir pantalla para hacer una lectura comprensiva de la guía, para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea. Después les pido que la lean con mayor detenimiento cuando estén sin ver este video, digamos. Bueno, acá está. Por ahí si lo pueden resaltar en amarillo toda esta parte, estaría buenísimo. O con algún resaltador flúor de esos que ustedes utilizan. Bueno, dice funciones polinómicas. Muchas veces los científicos buscan expresiones matemáticas que les permitan vincular las variables que están estudiando y de esta manera encontrar resultados sin necesidad de realizar la experiencia. Por ejemplo, el volumen de un cubo se representa como una función b de x igual a x elevado al cubo. Las funciones polinómicas son una buena herramienta para encontrar ese tipo de expresiones utilizando solo las operaciones matemáticas básicas, suma y multiplicación, lo cual facilita la operatoria. Bueno, si nos vamos a la definición de las funciones polinómicas, es una expresión de esta forma, f de x igual a sub n por x elevado a la n, más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1, más a sub 1 por x más a sub 0. Donde los coeficientes a0 a n son números reales, n es un número natural, y todas las potencias a las que aparece elevado la x, o sea, la variable, son números naturales. Bueno, nosotros ya hemos estado trabajando el año pasado con las funciones afines, que son funciones polinómicas, en este caso de primer grado, salvo un caso particular que es la función contante, que es una función también afín, polinómica de grado 0. Y también estuvimos trabajando el año pasado con las funciones cuadráticas, que son las funciones polinómicas de grado 2. La idea es que este año, en esta parte, trabajemos con funciones polinómicas de grado mayor que 2. Podemos obtener una representación gráfica aproximada de una función polinómica sin hacer una tabla con muchos valores teniendo en cuenta que. Pero repito, GeoGebra nos va a dar una gran mano a la hora de hacer el estudio de las funciones polinómicas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el dominio va a ser el conjunto de los números reales. Fíjense, acá hay un ejemplo, donde si yo proyecto la gráfica sobre el eje X, siempre me va a abarcar todo el eje X. Y si hiciera una tabla de valores, a la variable independiente le puedo dar cualquier valor real. Es continua, observen que no representa ningún salto la función polinómica, como por ejemplo esta que les he puesto yo en la guía. La ordenada al origen f de 0 es el término independiente. Bueno, acá no lo podemos apreciar porque ya la función polinómica está factorizada, fíjense, x menos 2 al cuadrado por x menos 1 por x más 1 al cubo ya está factorizada, o sea que
no lo vamos a poder observar, salvo desde el gráfico, que observen acá, corta al eje Y en -4. Bueno, acá viene una parte importante que son las raíces. Fíjense, si ustedes se fijan en la fórmula, la clase pasada estuvimos viendo que las raíces son los valores donde la función corta al eje X. Y por eso es importantísimo la factorización, porque me permite obtener de una manera mucho más rápida lo que son las raíces. Observen, fíjense, acá tengo ¿qué raíces? 2, 1 y -1. Y observen la gráfica, corta en 2, en 1 y en -1. Y estuvimos viendo qué es lo que es la multiplicidad. Observen, fíjense, la raíz 2. El exponente es 2, o sea que la multiplicidad es par. Cuando la multiplicidad es par, fíjense, la curva rebota sobre el eje X, hacia acá, como si fuera un espejo. En cambio, fíjense, la raíz 1 tiene multiplicidad 1, es impar. Acá la curva atraviesa el eje X. Y acá la raíz -1 tiene multiplicidad 3, que también es impar y atraviesa el eje X. O sea, resumiendo, cuando la multiplicidad de la raíz es impar, como por ejemplo acá en el -1 y en el 1, la curva atraviesa el eje X. En cambio, cuando la raíz, como por ejemplo la raíz 2 en este caso, tiene multiplicidad par, eso significa que la curva va a rebotar sobre el eje X, como en este caso. Ya lo vamos a ver en mayor profundidad cuando veamos enseguida los ejercicios. Y otra cosa importante, que entre dos raíces consecutivas las imágenes de la función son todas positivas o todas negativas. Fíjense, acá entre -1 y 1, la función es toda negativa, está por debajo del eje X. Entre 1 y 2 es toda positiva, está por encima del eje X. Eso es lo que les quiere mencionar esta partecita última que está marcada ahí. Bueno, vamos a ver cómo traducimos todo esto a la hora de resolver los ejercicios que ustedes tienen para esta semana y que tienen habilitada la actividad en la plataforma hasta el martes de la semana que viene, o sea, hasta el martes 27. Bueno, el primer punto que yo les he dado para esta semana es el 32. Dice, grafiquen en forma aproximada, no hay que ser tan riguroso, la siguiente función: 2 por x menos 1 por x más 2 al cuadrado por x menos 3, siguiendo los pasos propuestos. Bueno, lo primero, ¿cuáles son las raíces de esa función? Si yo miro la fórmula, las raíces son 1, menos 2 y 3. Repito, 1, menos 2 y 3. Observen que la raíz menos 1 tiene multiplicidad 1, o sea que acá el exponente es 1. Significa que va a atravesar al eje X en ese punto. Acá en menos 2, multiplicidad es 2, es par. Significa que ahí va a rebotar la gráfica en el eje X. Y acá 3, multiplicidad 3 impar, lo va a atravesar. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla para que yo lo vaya haciendo en la pizarra. Aguarden un segundito. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero que pregunta el ejercicio 32, lo que ustedes tienen que completar ahí en la guía, ¿cuáles son las raíces? Entonces, repito, las raíces son 1, menos 2 y 3, o sea, los valores que me anulan a la función. Uno, observen, tiene multiplicidad 1, o sea que va a atravesar seguramente al eje X. Después tenemos menos 2, o sea, yo ya sé que la función va a pasar por acá, por el 1, va a pasar por el menos 2, ahí va a rebotar porque tiene multiplicidad 2, y va a pasar también por el 3.
ya voy teniendo información mirando la fórmula de la función, que observen que está factorizada. Si no la tuviera factorizada, no me podría dar cuenta de esa información. De ahí la importancia que tiene de factorizar una función polinómica. Es una de las grandes aplicaciones del tema que hemos estado trabajando. Ahora bien, ¿qué nos pide el ítem B? El ítem B nos pide f de 0, o sea, nos está pidiendo la ordenada al origen, donde la función polinómica va a cortar al eje Y. Si yo no la tuviera factorizada, sería muy sencillo porque lo vería a través del término independiente, pero acá la tengo factorizada. Entonces no me queda más remedio que reemplazar acá por 0, por 0 y por 0. O sea que esto me va a quedar 2 por 0 menos 1 es menos 1. Acá tengo 0 más 2 es 2, elevado al cuadrado es 4. Y acá tengo 0 menos 3 es menos 3, al cubo me queda menos 27. Si ustedes toman una calculadora o lo hacen mentalmente esto, yo ya lo hice, me va a dar 216. O sea que mi función polinómica va a pasar por acá, por el 216. Lo voy a marcar aproximadamente, porque esto está hecho con una escala en el eje Y, observen, de 100 en 100. Lo hice de esta manera cuando vi este valor que está acá. Ahora bien, ¿qué es lo que me pide ahora que el ítem C marquen o hagan aproximadamente esta función? Bueno, yo ya voy teniendo alguna cuestión de información, pero no toda. Voy a tener que darle algunos valores para ver más o menos cómo es la función. O sea, yo sé que acá, por ejemplo, la función va a venir de acá. Va a venir así. Va a pasar por este punto. Va a pasar por acá. Acá va a desviar y va a hacer esto. ¿Por qué sea esto? Bueno, porque acá fíjense, en menos 2, la multiplicidad, perdón, acá me he equivocado yo. Acá va a venir así. Acá va a rebotar. Yo me estaba equivocando y está bueno que me haya equivocado. Donde acá va a rebotar en el eje X. ¿Por qué va a rebotar? Porque tengo multiplicidad 2. Va a venir acá, va a pasar por la ordenada al origen, acá la va a atravesar en 1, y acá no sé cuánto va, hasta dónde va a llegar. Entonces le voy a dar ese valor, le voy a dar f de 2, a ver cuánto me da. Bueno, entonces me va a quedar 2 por 2 menos 1 elevado a la 1, me va a dar 2 menos 1, 1, elevado a la 1 me da 1. Acá tengo 2 más 2, 4, al cuadrado es 16. Y acá tengo 2 menos 3 es menos 1, al cubo me queda 2 menos 3 menos 1, al cubo me queda menos 1. Entonces tenemos acá un solo valor negativo, me va a dar negativo. 2 por 16 por 1 me queda menos 32. O sea que acá en 2, acá disculpen, me he equivocado también en la escala, acá es menos 100, acá es menos 200, menos 300 y menos 400. Entonces, en 2 me va a quedar en menos 32. Ahí es menos 50, más o menos a ojo lo hago ahí. Entonces va a venir por acá la gráfica y va a ser esto. Recuerden que es una gráfica aproximada. Entonces, acá, observen lo siguiente. En menos 2 rebota la gráfica. ¿Por qué rebota? Porque tiene multiplicidad par. En 1 la atraviesa. ¿Por qué? Porque tiene multiplicidad impar. Y en 3 la vuelve a atravesar porque tiene multiplicidad impar. Bueno, ahí estaría
aproximadamente una gráfica que la he hecho a ojo en 5 minutos, teniendo en cuenta que la función está factorizada, saqué informaciones de cuáles son las raíces y cuál es la multiplicidad de cada una de ellas. Lo único que hice es una pequeña tabla de valores para saber la ordenada al origen, donde me iba a cortar al eje Y, y acá donde iba a pasar por el 2 para saber dónde hacía yo, digamos, el cambio de sentido de la función. Acá me di cuenta que acá iba, primero me había equivocado, la había empezado acá, me di cuenta que me había equivocado que la multiplicidad era par, no podía venir acá y atravesar, sino que iba a venir acá y acá iba a rebotar. Bueno, y ahí tengo bastante aproximada la gráfica de la función que está en el punto 32. Eso es lo que tendrían que hacer en ese punto. Bueno, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden consultar por WhatsApp, no hay ningún problema. Vamos ahora al punto 33. Dice, realicen un gráfico aproximado de las siguientes funciones polinómicas, y yo le he puesto ahí en la guía nueva, esta es una vieja que tengo yo, que se pueden ayudar con GeoGebra. Bueno, y tienen estas tres funciones. Bien. Bueno, vamos con la primera. Observen lo siguiente. En la primera tenemos una función cuadrática, que son las que trabajamos el año pasado, y ya sabemos que una función cuadrática, recordemos, ya sabemos que nos va a dar una parábola. ¿Qué es lo que he hecho acá? Observen. He aplicado uno de los casos de factorización que hemos estado trabajando, que es el polinomio de segundo grado, donde hicimos una tablita y completamos, donde las raíces, observen, esto lo podían sacar con la formulita, lo podían sacar con GeoGebra, o podían ponerlo, factorizar en GeoGebra. Ya sé que esta función tiene dos raíces. Tiene raíz 5 y tiene raíz 1. Y las dos son de multiplicidad impar. O sea que yo ya sé que la función va a cortar al eje X en dos puntos, en 5 y en 1. Que la parábola va a tener ramas hacia arriba porque este coeficiente es positivo. Bueno, ya voy teniendo una información previa antes de hacer la gráfica. Observen esta ya no es una función cuadrática, es una función cúbica. ¿Qué es lo que hice yo? La factoricé. Bueno, saqué factor común. Recordemos acá el factor común es x, me quedó x por x al cuadrado menos 5x más 6. Ya sé que una de las raíces es 0, o sea que va a pasar por el 0 en el eje x y que lo va a atravesar porque tiene multiplicidad 1.
Bueno, acá hice lo mismo que acá, y me queda que la otra raíz, las otras raíces son 3 y 2. O sea que yo mirando esta fórmula, ustedes mirando esta fórmula ya van sacando mucha información. Dicen, bueno, profe, esta función va a cortar al eje X en 0, en 3 y en 2, y lo va a atravesar siempre al eje X. ¿Qué información más pueden sacar? Bueno, que acá la ordenada del origen es 0, o sea que al eje Y también lo va a cortar en 0. Acá, fíjense, observen, apliqué dos casos de factorización de polinomios. Factor común y polinomio de segundo grado. Acá en esta, ¿qué es lo que hice? Acá apliqué otro caso de factorización, que es la diferencia de cuadrado, que también lo estuvimos trabajando. Entonces observen, ¿cuántas raíces tiene esta función polinómica? 3. 0, que tiene multiplicidad 4, o sea que ahí va a rebotar la función, menos 3 y 3, que ambas tienen multiplicidad 1, por lo tanto ahí lo va a atravesar al eje X. Bueno, yo obviamente no sé si me va a dar el tiempo, ya voy a ver cómo está la grabación, si no, bueno, hago otra grabación, voy a ir haciendo las gráficas y se las voy a ir mostrando en GeoGebra para que ustedes no copien textualmente de GeoGebra y lo pasen a la guía y me lo suban, sino que le saquen el jugo a cada actividad que estamos haciendo de matemática, que piensen, que relacionen, que ustedes puedan justificar las cosas. Bueno, voy a hacer los ejes acá, a ver cómo va a quedar esto. Bueno, a ver con la primera. Entonces, ¿dónde va a cortar al eje X? En 5, voy marcando la primera raíz acá, voy teniendo esa información, y en 1. De ahí la importancia, repito, de factorización. La ordenada del origen es el término independiente, o sea que yo ya sé que la parábola va a cortar al eje Y acá en 5. Bueno, acá observen que la parábola es completamente simétrica. El año pasado vimos que hay lo que se llama un eje de simetría. Fíjense que acá, ¿cuál sería el valor promedio, digamos, entre 1 y 5? Si yo ustedes se sacan un 1 y un 5, 1 más 5 es 6, dividido 2 es 3, o sea que el eje de simetría va a pasar por 3. O sea que acá tienen la línea imaginaria, que es el eje de simetría. ¿Y quién va a estar ahí? Va a estar el vértice de la parábola. Entonces yo voy a ver qué valor va a tomar mi función cuando la variable independiente vale 3. Entonces voy a poner acá f de 3 igual. ¿Dónde me resulta más fácil? ¿Acá o acá? En este caso resulta mucho más fácil porque ustedes hasta lo pueden sacar mentalmente, porque fíjense, si ponen acá 3 menos 5 es menos 2. Y acá les queda 3 menos 1 es 2. Entonces acá fácilmente yo sé qué valor va a tomar la función cuando la variable independiente es 3. Me da menos 4. También lo podría hacer acá, pero es más difícil. Es mucho más sencillo acá con la factorización. Entonces sé que para el valor 3 me da menos 4. O sea que estamos ahí. Entonces, miren qué fácil. Ahora, ustedes hagan la mano alzada. Yo tengo mi pulso, no me ayuda. Les va a quedar la función de esta manera.
Ustedes háganla primero suavecita y después la remarca. Bueno, y ahí tienen la primera gráfica. Observen qué fácil. Yo directamente factoricé, marqué las raíces, la ordenada al origen, saqué un único valor, que es 3, y ahí ya con esos puntos, con esa información de las raíces, el vértice y la ordenada al origen, pude hacer bastante bien la gráfica de mi función. Se los muestro ahí con GeoGebra para que ustedes también, si quieren, por ejemplo, pueden capturar pantalla y me lo pueden pegar así también, lo pueden hacer. Aguárdenme un segundito. Bueno, a ver, vamos a poner acá. X, podría ponerlo factorizado, pero la voy a poner como les di yo. X al cuadrado. Acá, bueno, estoy trabajando en mi PC, me voy a ir al teclado. X al cuadrado. ¿Está? Pasé con 1, menos 6x más 5. Observen, ahí la tengo. Bueno, miren, qué interesante para que ustedes le saquen el jugo a esto. Si hago la intersección de la parábola con el eje X, ahí tengo que los puntos de intersección, que son las raíces, el 1, 0 y el 5, 0. Observen lo siguiente, puedo hacer la intersección de la parábola con el eje Y, tengo el punto de coordenada 0, 5, que es la ordenada al origen. Puedo poner el eje de simetría, que yo no lo puse en la pizarra, pero puedo poner X igual a 3, que sería el eje de simetría. Esa línea imaginaria que les digo yo. Acá se acuerdan que el año pasado la poníamos con línea de puntos. Ustedes ahora no la pongan, pero es para mostrarles que si yo hago la intersección de la parábola con el eje de simetría, que el año pasado lo hacíamos, tengo el punto 3 menos 4, que es este punto que está acá, que sería el vértice. Bueno, ahí ya tendrían ustedes el punto 33A. Voy a dejar de compartirles pantalla. Y vamos a ver ahora voy a dar vuelta a la pantalla, disculpen, porque no sé cuánto me queda de grabación, si no sigo con otra grabación después. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué información tenemos de la segunda? Ya les había dicho acá, la ordenada al origen es 0. O sea, ya sé que va a cortar al eje Y en 0. Y las raíces justamente, una es 0, o sea que me va a coincidir con la ordenada al origen. La otra es 3. Y la otra es 2. Entonces tengo que va a pasar por 0, por 2 y por 3. Y ya veo que las 3 son de multiplicidad impar, o sea que ya sé que las 3
van a atravesar la curva al eje X, porque tienen multiplicidad impar. Bueno, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo de izquierda a derecha. Le voy a calcular cuánto vale la función para menos 1. Entonces voy a sacar acá g de menos 1, me va a quedar menos 1 por, acá tengo menos 1, menos 3 es menos 4, y acá me va a quedar menos 1, menos 2 es menos 3, o sea que esto me va a quedar menos 12. Bueno, yo ya sé que para menos 1 es menos 12, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a modificar la escala en el eje Y. Voy a solucionar este tema, tengo que tomar una decisión, podría ser la de 1 en 1, pero a ustedes les va a abarcar más. Bueno, mi decisión es que acá yo voy a poner 3, 6, 9 y 12, acá voy a poner menos 3, menos 6, menos 9 y menos 12. Entonces sé que para menos 1 es menos 12. O sea que la curva va a venir así y acá la va a atravesar. Bueno, ahora le doy un valor intermedio acá entre estas dos raíces. Entre 0 y 2 le doy el valor intermedio 1 para ver qué es lo que va a pasar con la función en 1. Entonces tomo acá y le doy g de 1. Me va a quedar 1 por 1 menos 3 es menos 2. Y acá me queda 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, acá va a dar 2. O sea que en 1 me va a llegar hasta el valor 2. Bueno, entonces, ¿cómo va viniendo esto? Esto va viniendo así. Acá. Acá. Y va a ser una cosa así. Bueno, entonces, va a venir de acá de menos 2, de menos infinito, viene esto obviamente, viene acá, acá la atraviesa, en 1 me llegó hasta 2, acá, pero acá yo no sé hasta dónde me llega, entonces le voy a dar un valor intermedio entre 2 y 3, puede ser cualquiera. Bueno, le voy a dar el valor 2,5, entonces acá me va a quedar la función para 2,5. Si le doy el valor ese 2,5, acá me va a quedar 2,5 por 2,5 menos 3 es menos 0,5. Y acá me va a quedar 2,5 menos 2, me va a quedar 2,5 menos 2, me va a quedar 0,5. Bueno, tendría que sacar esa cuentita, que lo puedo hacer con calculadora para no perder tanto tiempo, si no lo pueden sacar ustedes con fracción. A ver cuánto da eso. Tenemos 2,5 y acá tenemos, va a quedar negativo, o sea que va a ser la cuarta parte de esto. Si mal no estoy sacando, va a dar algo de 0,625. Guárdenme un segundo. Bueno, mi anticipación estuvo bien. Menos 0,625, o sea que me va a quedar un poquito más pegada por ahí. ¿Y qué podría ser? Si quieren, le pueden dar el valor 4 también. Si le doy el valor 4, me va a quedar 4 por acá 1. Y acá me va a quedar 2. ¿Estoy bien? ¿No? Acá tenemos 4. Acá 4 menos 3 es 1. Y acá me queda 2, o sea que me va a quedar 8. O sea que para 4, la función se me va a ir a 8. Más o menos por ahí. Bueno, vamos a ver si está bien. Lo vamos a comprobar con GeoGebra, a ver si dan los valores que yo he sacado ahí, si coincide con la gráfica que he hecho acá. Complicado, aguárdenme un segundito que corro de nuevo la pantalla.
Bueno, a ver. Ponemos compartir pantalla y ponemos GeoGebra. Bien, voy a borrar esta que hice acá. Voy a borrar el eje de simetría. Y vamos a poner la función que tenemos nosotros. X al cubo. Acá se me fue el teclado virtual. Acá lo tengo. A ver si lo puedo sacar. Bueno, ahí se me complicó con el teclado virtual. Copié el símbolo de elevar, que es ese, x al cubo, menos 5x, lo voy a copiar. Fíjense que la podría poner factorizada y me sería mucho más fácil. La otra ventaja, no me he dado cuenta, ahora me estoy dando cuenta. Bueno, y ahí la tengo. A ver, vamos a ver la intersección de la función con el eje X. Acá pasó algo raro. Ahí la tengo. Serían el 0, 0, el 2, 0 y el 3, 0. Bueno, este punto A que está acá no iría. No sé por qué me lo marcó. Vamos a eliminar. Bueno, y ahora no me quedo conforme yo con eso. Siempre me gusta profundizar un poquito más y ver si está bien lo que hice. Voy a poner el punto de coordenadas menos 1, menos 12. Bueno, alguien podría decir, bueno, está mal el punto. Vamos a achicar esto, a ver si lo marcó o no lo marcó. Vamos a ver, fíjense, ahí está el punto. Menos 1, menos 12. O sea que estaba bien calculado. Ahora voy a poner qué otro punto hice, el 1, 2. Observen, ahí me cayó ahí el punto 1, 2. Después tengo el otro que hice, bueno, voy a poner, es el que más me costó, 2,5. Observen acá, tengan cuidado, hay que poner 2,5, menos 0,625, que es lo que hice con la calculadora. Ahí tengo el tercer punto que había calculado y el otro que hice fue el 4,8. Y acá tengo el 4,8 que no lo estoy viendo, ahora sí, lo estoy bajando ahí y ahí tengo la función. Bueno, también lo pueden hacer ahí con GeoGebra y me lo pueden mandar hecho con GeoGebra, pero marcando los puntos que ustedes están calculando. Bueno, ¿qué les dejo de tarea para ustedes? Les dejo el ítem C, que se lo hagan ustedes. Yo ahí le he hecho la factorización, observen en la pantalla. En la pantalla ya ustedes saben que va a cortar al eje X en 0, en 3 y menos 3. En 0 tiene multiplicidad par, o sea que va a rebotar. En 3 y menos 3 tiene multiplicidad impar. Tendrían que ustedes buscar la ordenada al origen, ver qué valores le van a dar y realizar la gráfica. Bueno, eso es una tareita que les dejo para ustedes. Cualquier duda, repito, me pueden consultar por WhatsApp. Y el último punto que lo tienen, que es muy fácil, es el punto 34, que les digo, les comento qué tienen que hacer. Tienen que hallar los puntos de contacto de cada una de esas funciones con los ejes de coordenadas.
les digo, les tiro una idea cómo lo pueden hacer. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Que dice, hallen los puntos de contacto de las siguientes funciones polinómicas con los ejes coordenados. Bueno, lo pueden hacer de distintas maneras. Una es que ustedes pongan esta función en GeoGebra y pongan dónde va a cortar al eje X y dónde va a cortar al eje Y. Esa sería una fórmula, sería una forma, perdón, muy fácil, muy rápida, muy trivial. Otra, si quieren ustedes relacionar esto, yo le puse con GeoGebra factoriza y me largó esta factorización. Está aplicando el teorema de Gauss. Primero que nada, ya mirando acá la ordenada al origen, yo ya sé que va a cortar al eje Y en menos 8, o sea que va a cortar al eje Y en el punto 0, menos 8. Ya mirando la fórmula me doy cuenta. La factorización me la largó así, GeoGebra. A ver, ¿cuáles son las raíces acá? 4, 4, acá menos 2, y acá por ahí a ustedes les cuesta, porque si yo les pregunto, bueno, a ver chicos, ¿qué valor tengo que poner acá para que todo este factor se me dé 0? Bueno, hay algunos que mentalmente lo pueden sacar, bueno, me va a decir, ¿qué valor tengo que reemplazar acá? Sería el menos 1/2. Entonces, yo sé que va a cortar al eje X, ¿en qué valores? En el valor 4, 0, en ese punto, porque tengo una raíz 4, acá lo va a cortar en el menos 2, 0, y acá lo va a cortar en el menos 1/2 o menos 0,5, como más les guste, 0. Ya no me hace falta hacer la gráfica para saber que esto está bien. Mirando la factorización y mirando acá la ordenada al origen, ya con eso suficiente. Pero les repito, a mí me gusta ir siempre un poquito más allá y la voy a graficar para comprobar si esto está bien. Para acá y tenemos. Comparto pantalla. GeoGebra. Bueno. Vamos a abrir un archivo nuevo.
Entonces vamos a poner 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 18x menos 8. Bueno, ahí tenemos la gráfica, la vamos a achicar un poquito acá. Bueno, a ver. Si hacemos la intersección de la curva con el eje X, a ver si está bien lo que yo puse, corta en el punto 4, 0, ¿está bien? Menos 2, 0 y menos 0,50. Ahí ya tengo la intersección con el eje X. Y con el eje Y hago la intersección acá con el eje Y. Y me corta en el punto 0, menos 8 que está acá. Bueno, fíjense que estaba bien. Ustedes, lo que me preguntaban el otro día, la parte de factoriza, si la van a hacer con la aplicación en el celular, la tienen que hacer con la que dice CAS de GeoGebra. Si tienen otra aplicación, no se los va a tomar. Ahora, si están trabajando en una PC sí, porque ustedes fíjense, acá le ponen factoriza, ya con que pongan fa, les aparecen las distintas opciones, le ponen factoriza. Bueno, ahí voy a suprimir el polinomio y voy a copiar este. Aguárdenme un segundito que es complicado trabajar con una sola mano y con el micrófono. Esto lo copié. Lo pongo ahí. Y le doy Enter. Y observen que ahí me lo dio factorizado como yo lo puse en la pizarra. Entonces tengo menos 2, 4 y menos 0,5. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Acá no sé lo que me pasó. Observen, y ahí tengo la factorización. Pero repito, si lo quieren hacer con la aplicación del celular, lo tienen que hacer con el CAS de GeoGebra. Bueno, la otra tareita que les dejo para ustedes es que hagan esto mismo. Yo acá ya les he puesto la factorización, o sea, pan comido. Y acá se pueden dar cuenta dónde va a cortar al eje X y dónde va a cortar al eje Y. No tienen que hacer la gráfica de la función, solamente la consigna es poner los puntos de contacto. Una cosita antes de que termine la clase, la grabación. Acá, supónganse que ustedes no se dan cuenta, acá dice, bueno, ¿qué valor tengo ahí? Bueno, pueden hacer esto, pueden hacer varias cosas. Pueden hacer esto. Pueden poner acá x menos 4 por x más 2. Y este 2 lo pueden sacar como un factor común. Ustedes pueden poner el 2 ahí y dicen, bueno, a ver, saco el 2 factor común y acá ponen x más 1/2. 2 por x es 2x, 2 por 1/2 me da 1. Este 2, generalmente en los matemáticos, una cuestión de estética nada más, lo podría dejar ahí, lo pueden poner ahí. Y ahí tendrían otra forma de factorización, que es la que más me gusta a mí, porque acá se ven mejores las raíces. 4, menos 2 y menos 1/2, que es lo que hizo Gauss con el teorema de él para factorizar un polinomio de grado mayor que 2 o de grado 2. Bueno, otra cosa que podrían hacer, dicen, bueno, a ver, planteo esta ecuación, 2x más 1 igual a 0, resuelvo la ecuación, 2x igual a menos 1, x igual a menos 1/2, y ahí también tengo la raíz, por si no me doy cuenta en forma mental. También lo puedo sacar de esa manera. Bueno, esto sería para esta semana. Nos va a quedar la semana que viene ver lo que son conjuntos de positividad y negatividad. Y a partir de un gráfico reconstruir la fórmula de la función polinómica
para, bueno, ya ir redondeando el tema y redondeando el año. Tengo entendido que podemos dar temas nuevos hasta fines de octubre. Y bueno, todavía no nos han especificado cómo vamos a hacer la acreditación. Eso, bueno, ya nos irán a bajar las líneas con respecto a eso. Bueno, chicos, disculpen que no le he hecho la clase a las 17 y no les he comunicado, pero bueno, tengo a mi papá un tanto complicado con su tema de salud, así que bueno, es muy probable que enseguida tenga que salir a hacer algunos trámites en los médicos. Que pasen buena tarde y cuídense mucho.